Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Hoy vamos a conocer la historia de un negocio de tradición de más de 60 años en León, Birrería San Juan de Dios. ¿Y quién mejor para contárnoslo que Francisco Campos? Tocayo, bienvenido a Cuenta Regresiva. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme y un placer estar aquí. Excelente, pues justamente vamos a platicar sobre esos inicios. Seguramente gran cantidad de leoneses y de guanajuatenses han probado su propuesta gastronómica, pero varios desconocen la historia de trabajo y de esfuerzo que hay detrás y justamente hoy la vamos a contar. Quédese con nosotros y comencemos justamente. Tengo entendido que toda esta historia tan antojable comenzó justamente con tu padre, Tocayo, Jesús Campos, quien inició pues ya hace más de 60 años. Pero el antecedente es que él inicia a interactuar con este asunto cuando era trabajador. Platícanos en dónde trabajaba, cómo es que se metió a justamente una birrería. Mira, es una historia interesante y bonita y es una historia también de amor y de fe. Es interesante. Mira, mi padre tiene 8 o 9 años de edad cuando él no quiere estar en su casa por el alcoholismo de su padre, de mi abuelo. Para esas fechas, la familia Muñoz, uno de sus hermanos de esa familia, el señor José, fue uno de los tantos braceros que iban a los Estados Unidos, trabajaban y regresaban. Y cuando estaba aquí en León, pues él no quería estar de flojo y pues vendía birria, carnitas, taquitos. Y tenía buen sazón, buena mano. Entonces mi padre lo veía que se ponía en su mesita a vender birria y decía, a ver si me regala un taquito, porque pues había hambre en la casa de mi padre, un alcohólico el abuelo, pues dice, a ver si me da un taquito y, oiga, pues le lavo los platos, le limpio las mesas, ándale, y le dan su taquito y pues bueno, se lo granjeaba. Fue creciendo y le dijo el señor José, ¿quieres aprender a hacer esto? Pues va. Y va y le pide permiso al abuelo, ¿no? Okay. Oye, déjeme que su hijo aprenda. Y mi abuelo era rebocero. Le habían aconsejado que no enseñara a sus hijos el oficio porque pues habían visto ya unos años atrás a unas mujeres en el centro que ya no usaban el rebozo. Decían, las vimos en cuerpo, así decían. Entonces les dice a sus hijos, pues enséñense a zapateros. Y para mi abuelo el comercio no era un oficio. Y le dice a mi papá, primero te aprendes a pespuntar o algo y luego te dejo que te enseñes a hacer birria. Y mi papá tenía ganas de aprender a hacer birria, entonces pues se mete muy chico, a los 10 años prácticamente, a aprender a pespuntar. Todos sus hermanos mayores ya sabían, entonces pues enséñenme. Incluso ahí hay una anécdota, a mi padre le apodan el 30, en el medio donde él se mueve, pues Jesús Campos, el 30, porque los hermanos mayores le encargaban que fuera a las picas por la famosa tarea, que les mandaran pares para coserlos. Y la tarea era de 30 pares y mi padre tenía un problema de pronunciación con la R. Entonces él llegaba y deme 30 pares. Entonces los señores decían, ya llegó el niño de los 30 pares. Y entonces cuando algún día aprendió a hablar bien y ya no decía 30 sino 30, entonces, mira, ya habla bien, ya es el 30 pares, ¿no? Y le quitaban el de los pares y se quedó el 30 y así creció y hoy es conocido en su medio con su gente que él conoce como el 30. Bueno, le dan permiso, aprende el oficio y él me platica que a los 12 años él ya conocía el oficio de principio a fin. Desde cómo escoger un buen chivito, hasta cómo sacrificarlo, cómo pelarlo, limpiarlo, destazarlo y ponerlo a cocinar y hasta despacharlo, ¿no? A los 12 años, dice, yo ya sabía hacer todo eso, aprendí muy bien el oficio. Cuando van pasando los años, él, pues es un empleado, casi la señora Nicandra Muñoz, que es la madre de don José, que es la que se va encargando del negocio, porque pues él iba y venía, junto con otro hijo llamado Chuy. Ellos lo adoptan casi como hijo a mi padre, ¿no? Hasta que pues él comete el gravísimo pecado de enamorarse de la hija, ¿no? Se enamora por eso digo que esta es una historia entre de amor y de fe, ¿no? Entonces, y pues al principio dice que chocaban, ¿no? Pues, mi papá es muy moreno, ahí donde me ves güero, yo cuando salía mi mamá es güera. Sí, mi papá es muy moreno. Entonces mi mamá dice, yo lo veía y me digo, prietillo feo. Pero dice mi mamá, después como que me empezó a caer bien, me empecé a enamorar y
Y pues los cachó mi abuela que pues andaban noviando y lo corrió. Te me vas, esta es una traición, yo te quise como un hijo y cómo que quieres andar con mi hija. Y él dice, bueno, pues yo sí la quiero de verdad. Y eso es lo que lo motiva a poner su propio negocio. Porque él pues, se consiguió chambas de ayudante de carnicero, de pespuntador, y pues él con eso podía vivir. Pero él quería demostrar que valía, porque pues lo que más le decían a mi madre es, pues, es un hijo de un alcohólico, ¿qué te espera? Pues el otro alcohólico. Entonces mi padre se juró 2 cosas, ¿no? 3, digamos. Una, conquistarla y que lo dejaran casar con ella. Otra, dijo, no voy a probar el alcohol nunca en mi vida. Hasta el día de hoy no te he probado una gota de alcohol. Y 3, voy a poner mi negocio porque le quiero ofrecer algo a esta mujer, ¿no? Okay. Y eso es lo que lo motivó, el amor por su actual esposa, la señora Alicia Muñoz. Entonces él en el 61, pues lo corren, no se independizó, lo corrieron, pero pues trabajando de ayudante de carnicero y todo, pues juntó su dinerito y empezó a comprar sus herramientas, ¿no? Sus machetitos, sus ollitas, sus cosas. Y empezó pues a armar su negocio, ¿no? Su negocio. Y decide en la carnicería donde trabajaba, que era de un primo de mi mamá, nunca falta ahí el solapador, ¿verdad? Ese primo lo quería bien y dice, no, vente, tú vas a ser mi primo, ¿verdad? Y le dijo, ponte a vender birria aquí, en mi carnicería. La carnicería todavía existe, se llama, bueno, vamos a ser comerciales, está en la calle La Piscina. Sí, de una vez también la carnicería Nano se llama actualmente, ahí en la calle La Piscina. Ahí había muchas covachitas, era como un mercadito, ahí muchos vendían frutas, pollo, cosas por el estilo. Y ahí se puso a vender birria, ¿no? Y él vendía nada más sábados y domingos, después empezó a vender. La misma gente de ahí le decía, venda más días, porque había muchos tallercitos, muchas piquitas, y decían, a veces no tenemos que cenar o que comer, véndanos. Entonces a veces él vendía birria nada más para venderles a los obreros. Dice, hasta se las fiaba, pues yo no me hacía birria para entregárselas y me la pagaban el sábado cuando les daban la raya. Y empezó a vender miércoles, jueves, en viernes no se vendía. En aquellos años, no sé si tú sepas, todos los viernes del año eran de abstinencia de carne. Era una tradición muy de León, aquí no se comía carne. Entonces vendía miércoles, jueves, sábado y domingo. Y en eso pues está él, va forjándose un capitalito, trabaja en la carnicería, pespunta en casa, vende su birria y está juntándose dinerito. Y pues va y pide la mano de la novia, ¿verdad? Va con un sacerdote, quiero casarme, nomás que pues mis suegros pues fueron mis patrones, me corrieron, son bravos, son de Jalisco. Y pues el padre dice, vamos a pedir, no te preocupes. Dice mi papá que se levantó a la sotana y dice, mira, yo también traigo pistola por si acaso. No, mis abuelos eran muy católicos, pide su mano. Pues, mi mamá dice, sí, yo sí me quiero casar con él. Pues, adelante. Fue una boda agridulce porque mis abuelos no fueron. Okay. Mandaban a un tío, te entrégala, tú estás muerta para nosotros, ¿verdad? Porque, en fin, se sentían muy dolidos, ¿verdad? Muy traicionados, pero con mucha valentía, con mucho amor, con mucha fe. Se casa con ella en un mes de febrero del 65. Y una historia interesante, porque unos días antes a mi papá le gustaba mucho el fútbol. Él fue seleccionado de la selección Guanajuato. Aquella, no sé si estás enterado de esta noticia, en aquellos años esa selección se accidentó rumbo a Dolores Hidalgo. Murieron más de la mitad de los futbolistas. Y ese día mi padre no fue porque tenía que entregar una birria, un pedido para una comida. Y si no, solo Dios sabe si vive o no, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se casan, se embaraza mi madre y mi papá dice, necesito ganar más, pues ya viene una hija. Y por esas fechas en el barrio de San Juan de Dios, justo en la esquina de Rosas Moreno y Altamirano, había un señor que vendía birria que se llamaba Miguel Padilla, que él ya se quería retirar de allí, se quería ir con sus hijos a San Francisco del Rincón a poner una carnicería. Y vende el espacio, digamos, ¿no? Como se hace con los tianguistas, esa cosa que yo siempre he dicho medio extraña, ¿verdad? ¿Cómo lo vendes si no es tuyo? Pero bueno. Sí. Lo compra un tío hermano de mi madre, mi tío Guadalupe, y le dice a mi papá, quédatelo tú, véndelo, trabájalo para que mantengas a mi hermana y tapes bocas, ¿verdad? Además, donde tú vendes ahí en la colonia La Merced, es la orilla de la ciudad, está muy poco poblado y acá es el centro.
ahí hay futuro. Mi tío era un visionario, ¿eh? Mi tío incluso pues, hizo una cadena de carnicerías famosilla por aquí en León. Y pues lo convenció y así fue como mi papá se decidió a los pocos días de nacida mi hermana, la mayor. Mi hermana nace un 5 de diciembre y a los 8 días decide irse a vender birria al barrio de San Juan de Dios, en el puesto que era de don Miguel Padilla. Lo hace suyo, él trae su propia, digamos, receta, su propio estilo. Y pues en una mesita, pone una mesita, él se mandó a hacer un carrito muy de la época, eran unos carritos ponían 2 travesaños con ruedas de balines, ponían tablas, los clavaban y lo amarraba a su bicicleta y ahí ponía su cajoncito de birria, sus herramientas, sus salsitas, sus tortillas. Y ahí va en su bicicletita. Él vivía en la calle por la Juárez y Parral, por ese rumbo él vivía. Pues se iba caminando al barrio San Juan de Dios en su bicicletita. Llegaba, a veces unos primos míos de los mayores le ayudaban a jalar el carrito. Llegaba, ponía su mesita y se ponía a vender en esa misma esquina. ¿Verdad? Ahorita hay una vinícola allí, también muy tradicional, en San Juan de Dios, en la Casa del Vino. Allí se ponía. Y pues a los dueños de la vinícola también les convenía porque pues mi papá no llevaba bebidas, ni refrescos, ni cervecita, ni nada. Entonces, pues yo vendo la birra, tú vendes los refrescos, ¿verdad? Y las cervecitas, el que quería, ¿no? Y ahí empezó la historia, ¿no? En el año a la segunda quincena, digamos, de diciembre del año de 1965, empezó su historia allí. Empezó vendiendo igual, miércoles, jueves, sábado, domingo. La misma gente también le decía, venda también en la noche, ande, mire la cena. Había muchos tallercitos por ahí, gente que trabajaba. Pues empezó a animar y bueno, empezó a vender también. Y para atender el otro negocio, pues se jaló a un tío, a un hermano, ¿no? Vente, él era de esos que iban también a Estados Unidos. Mejor ya quédate, vamos a vender los dos, tú en uno y yo en el otro. Y pues se asociaron muy bien, se entendieron bien. El tío Martín, de hecho hoy esa birrería lleva el nombre de él, la del donde originalmente empezó mi papá, la atienden mis primos porque él ya falleció. Y así fue como empezó esta aventura en el barrio de San Juan de Dios con mi padre, ¿no? Ahí a vender su producto. Y viene un momento crucial en el año 72. Si tú sabes, el mercado Carro Verde se funda en el año 70. Entonces había mucho comercio ya ahí por San Juan de Dios, entre el Altamirano y la Guillermo Prieto. Y el presidente municipal de la época dice, pues hay que trasladarnos al mercado Carro Verde, pues hay que poblarlo. Muchos se van, la mayoría se van. Mi papá no quiere irse, él siente que está clientado, que él tiene ahí su espacio. Él resiste, hasta que en el año 72 el presidente municipal, Lozano Madrazo, pues dice, tu puesto es callejero y no va a haber puestos callejeros. O sea, tú pones tu mesita en la calle y cero. O sea, así que tu opción es o encuentras dónde o te vas al mercado Carro Verde. Y mi papá, pues entre preocupado, pues le comentó a sus clientes, y uno de sus clientes, que después fue su compadre, le dice, oye, pues mi cuñada tiene una miscelánea, pues que ya la va a quitar, pues casi ni vende. Deja así si te la renta, el localito. La señora, la conocemos como la señora Nena Anguiano, nunca, no averiguó su nombre, no sé cómo se llama, pero es muy conocida en el barrio. He preguntado en el barrio y todos conocen a la señora Nena Anguiano, pero su nombre, si por ahí alguien ve el programa y nos manda un mensajito, que no sé cómo se llama la señora Nena Anguiano, le renta el localito en el 218 y es una nevería. Y mi papá se cambia, se mete al localito en el año 72 y ahí ya se anima a vender todos los días, de lunes a domingo, hasta el día de hoy así es, todos los días. Y él vendía comida y cena, hoy vendemos almuerzo y comida. Y empezó ahí ya más de lleno, más fuerte, y ahí es donde empieza a volverse pues ya conocido la birria de San Juan de Dios, ¿no? Con su estilo, su forma de hacer su producto, y pues se fue aclientando, y pues bueno, pues yo todavía recuerdo de niño las filotas que se le hacían, porque era un local muy pequeño. El restaurante actual ya tiene muchas más mesas, tiene 15 mesas, entonces ya hay más para comer allí. Había 2 mesitas, pues la gente prácticamente, pues no, para llevar, ¿verdad? Y aún así había clientes que en la banqueta, literal, pues ahí se sentaban a comer su taquito de birria, pues, pero la mayor era para llevar, porque era un local muy pequeño. Y ahí empezó pues ya el despunte, digamos, en el negocio, ¿no? Hasta que, bueno, los hijos crecimos y empezamos a impulsarlo a, bueno, ¿y por qué no tienes tu propio local?
¿verdad? Yo creo que ya es tiempo, porque sí veíamos que pues el localito pasó a manos de la hija de la señora Nena y esta se lo entregó la administración a su esposo, está recién casada y pues tú sabes, cuando un negocio es bueno, pues a veces las rentas pues te las empiezan a subir y le decíamos, al rato vas a trabajar para pagar la renta y no para ganar, mejor vamos a buscarle un localito. Y pues ya nosotros grandes, yo tenía 16, 17 años, mis otros hermanos un poco más jóvenes, 15, 14, 13. Ándale, vamos a hacerlo, pero ¿de dónde? No, conseguimos créditos hipotecarios, lo que sea necesario, hombre, vamos a conseguir. Y al principio quisimos comprar la esquina que está enfrente. Ahorita es un local que está muy bonito, pero abandonado desde hace años. Quisimos comprarla, pactamos un precio con los dueños. Vieron el interés y no pasó un mes cuando nos duplicaron el precio. Y aún así dijimos, bueno, todavía están nuestras posibilidades. Va. Y cuando ya íbamos casi a firmar el contrato para la compraventa, lo volvieron a duplicar y sí se fue Muy elevado. muy elevado, muy por encima de nuestras posibilidades. Y entonces, pues bueno, pues sí, la ilusión se nos cayó y estábamos ahí medio entre tristes y enojados, mi papá, mis hermanos, yo ahí en el negocito. Y llegó un cliente pues a comerse su platito de vire, ¿no? Y nos escuchó platicar y dijo, ¿tienen interés? Pues sí, pues yo tengo una casa, ya me cambié de aquí del barrio, de ahí del barrio, ¿no? Ya tengo una casa, pues vayan a verla, les voy a traer su casa, las llaves, véanla y si les interesa, platicamos. Fuimos a verla, era una casa vieja, quizás la salita de la entrada y una recámara estaban en condiciones aceptables, pero el resto estaba en ruinas, ya los techos caídos, muy destruida. Y dijimos, bueno, pues hay que construir, ¿verdad? Hay que hacerle. Claro. Y cuando le preguntamos que cuánto quería, no, pues una chulada de persona, porque dijo, vayan al catastro, vean lo que vale, y sobre lo que vale negociamos. Bueno, pues vale, en aquella época se hablaba de millones antes de que le quitaran los ceros al peso, vale 200 millones, denme 250. No, pues por el local, imagínate, el que queríamos comprar, nos llegaron a pedir 1,200 millones. Dijimos, no, pues fabuloso, ¿no? Animamos a mi padre, la compramos, bueno, la compró él, ¿verdad? Y pues estuvimos pagando el crédito y después se juntó un capitalito porque había que rehacerla, ¿verdad? Entonces, el local, si tú lo vas a ver ahorita, pues es idea de mi cuñado, el esposo de mi hermana, él es arquitecto. Y ahí le soltamos el proyecto. A ver, diséñate algo. Dijo, pues bueno, este barrio es colonial. Y si tú te has visto el local, pues tiene un toque colonial, ¿verdad? Es reciente la construcción, pero tiene un toque. Dijo, vamos a respetar el estilo colonial del barrio. Los colores incluso, todo pues salió de su cabecita de él. Dijo, y nos echó el diseño y pues sí, se le invirtió otro tanto. Y pues surgió el local, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien la fecha en que nos cambiamos porque a los 2 días nació mi hija mayor. Entonces, pues, ¿cómo olvidarlo? En el mes de noviembre del 93 inauguramos el local actual, ya propio, ya del negocio. Y ahí, pues, el despunte todavía fue mayor, ¿verdad? Porque ya sí le dimos un giro de ser un negocio de venta de comida para llevar, casi de comida rápida porque ya llegaba preparada, ¿verdad? No estábamos preparándola allí, ya nomás era despacharla. Pues nos convertimos en restaurante, prácticamente. Ahí sí toma un giro diferente. Y todo el diseño, los muebles, pues fueron, sí, opiniones de mi madre, de mi padre, pero sobre todo ideas de mi cuñado Alejandro Uranga, el arquitecto. Él fue el que, de su cabecita, ¿verdad? Es un arquitecto muy talentoso. Él fue el que diseñó el estilo, todo lo que tú ves ahí salió de su talento. Los muebles, ¿verdad? Que yo les digo a los clientes, son sillas a prueba de robo porque son de mezquite, pesadísimas, pero bueno, ya tienen más de 30 años y ahí están, mira, son las originales, resistentes. Y bueno, cobró ese giro, ¿no? De más ahora restaurante que de comida para llevar, ¿verdad? Y ahí nos hemos sostenido, ¿verdad? Y bueno, tocaste un punto importante en la plática que traíamos hace un momento. En la pandemia,
nuestro negocio incluso no solo subsistió, prosperó, porque vendíamos más, porque pocos negocios estaban vendiendo. Nos limitaron mucho para restaurante, ¿verdad? Tenemos 2 pisos, solo podíamos atender en el primer piso y pues muy espaciadas las mesas. Digamos, de las 15 que tenemos, pues nos permitían 5 mesas, 4 mesas. Digamos que volvimos al origen, ¿verdad? Casi todo Sí, para llevar, de hecho. pero sí se vendía. La verdad es que decíamos, estamos bendecidos porque se está vendiendo, ¿verdad? Mientras otra gente está cerrando, nosotros seguimos vendiendo y la pandemia, la verdad, para nosotros fue un punto en donde gente que incluso no nos conocía, nos conoció, porque pues ¿dónde habrá algo de comer? Pues la Virgen de San Juan de Dios, y pues ahí nos fueron conociendo clientes que no sabían de nosotros, y nos ayudó mucho. Incluso la pandemia fue un punto importante para nosotros en el negocio, ¿verdad? Y lo decíamos, caramba, claro que veíamos a nuestro alrededor gente que estaba cerrando, que no vendía, y en nuestro caso se mantuvo, incluso hubo un crecimiento importante, porque pues no todo el mundo te vendía comida para llevar, ¿verdad? Y bueno, así fue como se fue desarrollando y bueno, pues la raíz de todo esto pues fue el que se enamoró de la hija de la dueña del negocio, ¿verdad? Y él emprendió su propio negocio y con mucho orgullo pues le ha dado una vida muy digna, ¿verdad? Porque le auguraban a mi madre la pobreza y el alcoholismo, y pues no es alcohólico y vive bien, ¿verdad? No es millonario porque mi padre es un hombre muy generoso. De eso lo aprendió de mi abuela materna. Ella es una señora muy generosa. Y mi papá, pues no para decirlo ni presumirlo, pero es un hombre que hace muchas obras de beneficencia. Ha sacado adelante a todos, a sus hermanos y a mucha gente que, la verdad, tiene corazón de pollo, ¿verdad? No puede ver a alguien que necesite ayuda porque él ha construido un tesoro en el cielo, diríamos, ¿no? Sí, porque la verdad no tiene un peso en el banco, pero sí tiene una cuentota en el cielo porque es muy generoso, ha ayudado a mucha gente y le digo a mi madre, qué bueno, vamos a dejarlo. Es su negocio Y su gusto. y su gusto, su gusto es ayudar a la gente, de verdad. Tocayo, desde el inicio tuvo esa fortuna de que todo fluyera, de que la gente le gustara el sabor, o hubo en algún momento en donde, pues como todo negocio, no hay esa confianza, muchos no lo conocen de la calidad. ¿Cómo fue ese arranque en cuanto a la aceptación? Mira, como todo negocio, los primeros, sus arranques, sus inicios fueron difíciles. Una vez, fíjate, hay una anécdota, una vez un señor llegó al negocio y le comió y no le cobró, ¿verdad? Y dijimos, bueno, típico de mi papá, ¿verdad? Mucha gente no le cobra, le regala el taquito. Dije, a ver, ¿y ahora ese señor por qué se la regalaste? ¿Es tu compadre o qué es de ti? Y me hizo así, luego te cuento. Cuando se fue el señor me dijo, mira, cuando yo empecé, la persona que me había prometido fiarme chivitos para empezar a vender birria, me dijo que siempre no, que si no se los pagaba, no me los daba. Y ese señor oyó y me dijo, agarre los que necesite. Si los realiza, es decir, si saca ganancia, me los paga. Y si no, venga por otros 2 y se los lleva. Y cuando empiece a ganar, me empieza a pagar. Dice, el primer mes fue difícil, claro, como él era pespuntador y ayudante de carnicería, pues tenía una entradita que le permitía mantenerse, pues vaya, porque todavía no se casaba. Pero el primer mes dice que pues no vendía, pero que poco a poco la gente fue probando su producto porque, vamos, se puso, te decía yo, por la Merced, no era un lugar muy concurrido. Entonces, pues la gente pues lo veía, había otros que vendían birria, que ya tenían más tiempo. Y conforme fueron probando su producto y fueron viendo que les gustaba, se fue aclientando. Entonces, sí, él habla de los primeros quizás 2, 3 meses fue difícil. No tenía todo el compromiso de estar casado. Y aparte, sí tenía otras entraditas que le permitían soportar las pérdidas. Y aparte, este señor, que muy claro le dijo, cuando empiece a ganar, me paga. Entonces dije, no, pues regálale toda la birria, ¿no? Sí. Lo que él quiera, cuando él venga, regálasela, ¿verdad? Porque ese señor fue uno de los que le ayudó muchísimo a crecer. Pero sí, poco a poco le fue dando gusto a la gente, porque la verdad sí, pues sí, bueno, yo también te lo digo, pues a mí también me gusta su birria, sí está sabrosa. Cuando fueron conociéndolo, pues ya se fue aclientando, se fue dando a conocer y ya, digamos, un año después, pues ya tenía una clientela
más o menos afianzada que le permitía pues ya soñar, ¿no? Por eso es cuando se anima a decir, pues creo que ya puedo pedir la mano de esta mujer, ¿verdad? Yo creo que ya me defiendo, ya hay puedo, con ¿verdad? queso las enchiladas. Sí, ya. El matrimonio del Señor Jesús, el nombre de su mamá, tocayo, por Alicia favor. Muñoz. El matrimonio de Jesús y Alicia, de Alicia y Jesús, ¿cuántos hijos tuvieron? ¿Cómo se fueron sumando a fortalecer el negocio? Somos 6 hijos, y por ahí creo que perdió 2 mi mamá. La mayor es mujer, de hecho, ella provocó el perdón, ¿verdad? Porque pues no le hablaban a mis papás porque pues esta hija se murió, ¿verdad? El tío que lo enseñó a servir, bueno, no pasaba ni por afuera de la casa, ¿no? Y vivían por el RUP, rentó casa ahí casi enfrente de la suegra, ¿no? Como para que me vean. Y me platica mi madre que pues iba mi tío, yo creo, desconcentrado o concentrado en sus asuntos. Ya mi hermana pequeña había nacido, la mayor. Entonces pues la puso en la puerta ahí no sé si en una carriolita o en un andador, no sé, ¿verdad? Entonces pues dice que pasó a mi tío y pues de repente la volteó a ver y mi hermana le estiró los brazos. No, pues le dobló el corazón, ¿verdad? Entonces la abrazó y pues ya se metió y bueno, pues ya perdonados ya. Y empezó una muy bonita relación. La relación de mi padre con mi abuela fue muy bella. Después de que no lo quería, pues era su yerno consentido, lo quiso mucho. Nosotros, sus nietos, lo digo, éramos muy consentidos por la abuela. Y ahí aprendimos algo importante con esa abuela. Digo, hoy sé esto que voy a decir hoy es una aberración y, híjole, atenta contra los derechos del niño, pero en aquella época la usanza era que los niños entrábamos al oficio de los padres. Entonces, en la casa materna de mi padre, de mi abuela, pues todos empezaron así y mi papá no fue la excepción. Entonces nosotros jugando, pero... Porque bueno, aparte, él hacía preparaba su vida en donde vivíamos. Tenía de esas casas del centro que eran casas muy largas. Entonces la casa era al frente, luego donde tenía él su parte donde hacía su birria. Entonces, pues nos empezó a introducir a todos desde chicos, ¿no? Desde preparar el tomatillo para hacer las salsas, desvenar los chilitos, ayudarle a lavar la carne. Cosas que no causaran, sobre todo peligro, que no nos cortáramos, claro, no nos quemáramos, pero nos introdujo, ¿no? A todos. Y algo que yo le agradezco mucho a mi padre cuando ya nos empezó a llevar al local, a donde él vendía la birria, él nos daba ejemplos de humildad muy grandes. Él decía, son mis hijos, sí, pero aquí van a empezar como todos, de lavaplatos. Te enseñas a lavar platos, después a recoger mesas, a atender clientes, para que el día de mañana que ustedes se encarguen del negocio, lo conozcan desde abajo. Porque qué clase de jefes van a ser si no saben hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, en una lección de humildad y de oficio, porque nos enseñó el oficio desde abajo, ¿verdad? Por eso, pues los hermanos que estamos todavía en el negocio lo conocemos de adentro a afuera, tanto en donde se vende como donde se prepara, porque nos introdujo a todos y se volvió un negocio familiar. La verdad es que, pues, aunque de los 6 hermanos solo el menor no quiso estudiar, él como que dijo, no, a mí el negocio me gusta más, ¿verdad? Él es prófugo de la secundaria, ¿verdad? Se echaba la pinta y si hasta eso no te crees que se iba de pinta a jugar, no, se iba al negocio. Al negocio. Sí, se salía de la escuela para irse al negocio. Y mi papá, ¿qué está haciendo aquí? Pues yo no quiero estar en la escuela, yo quiero estar aquí. Los demás todos hicimos carrera, la mayor es monja, yo soy pedagogo, mi segunda hermana es educadora, son 2 gemelos, el que está despachando ahí tiene sus gemelos, son ingenieros electromecánicos. Y mi hermano más chico, ese fue el único que no quiso decir, lo mío es esto, me encanta esto, yo quiero estar aquí metido. Y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Él, sinceramente, es el que absorbió incluso el sazón de mi padre. O sea, él es el que, si la birria se ha mantenido en su sabor, que la gente siga diciendo que le gusta, pues es mi hermano el menor, ¿verdad? Que se llama Chuy también, ¿verdad? Al más chico le pusieron el nombre de mi padre. Y él ha mantenido el sabor, el sazón, el estilo, todo, ¿no? Esa parte que le gusta a la gente. A lo mejor los demás hemos aportado otras cosas, mejoras en el servicio, en la atención,
en la visión, en muchas cosas, en la modernización, ¿verdad? Porque digo, no era lo mismo tener un puestito callejero hace 70 años que tener ahorita ya un restaurante donde ya cuestiones de hacienda, del seguro, de protección civil, etcétera, pues esas ya las conocemos más nosotros y somos las que las atendemos. Pero se volvió un negocio familiar y nos fue introduciendo mi papá. Digo, y hoy lo dices y te acusan con derechos humanos, derechos del niño porque los pones a trabajar desde chiquitos, pero la verdad es que nosotros, y nos volvimos adictos al trabajo. La verdad, hay gente que lo dice, esta gente, estos señores son muy trabajadores y la verdad es que sí. Bueno, seguimos trabajando de domingo a domingo, ¿no? Claro, nuestros empleados tienen su día de descanso, ¿sabes? Pero nosotros no nos hallamos, o sea, el día que decimos vamos a descansar, ahí estamos metidos porque no, ya me aburrí en mi casa. Déjame venirme. Sí. Tocayo, si existe un giro de negocio, vamos, el emprendimiento es todo un reto, es un deporte extremo. El tema de un restaurante es doblemente difícil. De hecho, dicen que para que un negocio ya se considere que podemos estar hablando de que ya superó la famosa curva de aprendizaje de los 2 años, en el restaurante es de 5 años. Mi pregunta va en cuanto a un restaurante que tiene más de 60 años. Para ti, ¿cuáles consideras son justamente esos pilares, esas bases que lo han mantenido durante 60 años y convirtiéndose no solamente en un negocio que ahí está, sino en todo un negocio de tradición al que han visitado familias durante 2 o 3 generaciones? Sí, ¿no? Y artistas, Y y artistas, políticos, que ahorita vamos a platicar también de ese muchas tema. cosas, ¿no? Así es. Mira, sin duda la calidad del producto. Mi papá tiene, ¿no? Él ha manejado y nos ha enseñado un control de calidad en el producto. Yo a todo mundo le digo, ¿no? Si tú quieres un buen taco de bistec, pues empieza por un buen bistec, ¿verdad? Si metes un bistec de tercera, Sí, claro. no te vas a ver bueno tu taco. Entonces, mi papá tiene, y tiene un control de calidad muy interesante. Y aparte, la birria de chivo es delicada y difícil porque el chivo es un animalito con aromitas muy especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, él tiene, te voy a revelar algunos de los secretos, ¿verdad? Adelante. Pero la edad del animalito. Antes de que sus testículos le bajen, es importante porque es lo que le da ese sabor luego a chivo, dicen los campesinos, a birriondo, es una palabra muy de ellos, ¿no? Bueno, entonces mi papá él mira la edad del animalito en la dentadura. Los chivos que son menores a 12 meses, que antes de que sus testículos bajen, tienen la dentadura delgadita. Solo tienen dientes en la parte de arriba. Entonces, si todos sus dientes son delgados, dice mi papá, es animal tierno. Si ya tiene 1 o 2 dientes, dice, ya no es tan tierno, ya empieza a saber. Entonces, cuida eso. El peso. Porque un chivo muy pesado es grasa y la gente no quiere cebo, no quiere grasa, quiere carne. Y abajo de cierto peso, por ejemplo, abajo de 16, 17, 18 kilos, pues es hueso. Y pues tampoco quiere huesos, quiere carne, o pellejos, quiere carne. Entonces, la edad y el peso, entre 20, 20 y tantos kilos, 25 kilos, ideal. Aparte es una carne que a la cocción se ablanda muy fácil. La carne de chivo es una carne fibrosa, difícil de cocer. Entonces hay que ablandarla. Entonces es importante la edad y el peso para que tenga calidad. Y aparte da buen rendimiento. O sea, dice mi papá, dice, muchos birreros no lo saben, pero te da más rendimiento cuando tiene esas características. Te deja ganar más que un chivo de otras características. Eso es fundamental, es una característica muy importante. Y segundo, la limpieza. La carne, pues el trato que se le da luego a veces en los rastros no es muy higiénico, a veces la tiran al piso, se les resbala. Entonces, la sometemos a un proceso de limpieza muy acuicioso, así, es muy cuidadoso. Y son varios procesos para que esa carne esté así blanquita, así que se vea limpia. Se revisan los rincones de cada pieza. Un animalito se destaza en 9 piezas. Hay que revisar una por una, que esté limpiecita porque yo he escuchado a birrieros que dicen, el fuego mata todo, el mal sabor, el mal olor, no. El cliente no es tonto, el cliente dice, esta birria me sabe rara porque no está bien limpia. Entonces,
es muy importante eso, la limpieza. El famoso Montalayo, por ejemplo, es delicadísimo. Hay que limpiarlo muy bien para que tenga sabor agradable, no un sabor amargo, desagradable. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Y darle sus 6 horas de cocción. Un platito de birria que tú te comes a las 10 de la mañana, se está cocinando desde las 2 de la mañana. Estamos ahí ya preparándolo, ¿no? Para que sepa bueno, ¿no? Entonces, son factores muy, muy importantes que mi papá ha cuidado y nos ha transmitido a sus hijos, y que alguien lo ha respetado mucho, mi hermano, te digo, el menor, que es el que realmente él es la piedra angular del negocio, mi hermano José, mi hermano Pepe Chuy, Chuy muchos le dicen como a mi papá. Él ha conservado esos criterios de calidad, los mantiene, ¿no? Entonces, así es como hemos mantenido la calidad. Y claro, al volver a un restaurante, pues a cambiar de giro, pues ya cambió, ya no era solo pues, envolver paquetitos de birria y entregarlos, ¿verdad? Ahora había que brindar un servicio. Y otro que cuidó a mi papá fue, decía él, que mi cliente cuando se come un plato de birria ve un plato bonito, porque si tú vas, la mayoría de los birreros venden en platos de peltre o de plástico o incluso desechable. Mi papá nunca ha escatimado en tener vajillas bonitas, salseritas, los platos así, algunos que hasta los veíamos, ay, papá, a lo mejor vamos a colgarlos como adorno porque está precioso el plato. A veces conseguí una chulada de platos muy bonitos, ¿verdad? A veces iba hasta Dolores a conseguir sus platos porque le gustaba. Es que la gente que además disfruta el sabor, pues que vea un plato bonito ahí, ¿verdad? Que le gusta, que se la coma sabroso. Y esos pequeños detalles fueron los que fueron dándole el prestigio, la calidad y todo, y sobre todo, repito, el producto, que es un producto que está muy bien cuidado, muy bien trabajado y muy artesanalmente, porque incluso, tal vez poca gente lo sabe, pero me dice mi papá, cocer un chivito, cualquiera lo cose, pero cocer 3, 4 ya al mismo tiempo ya es difícil, porque tienes que armar, dicen mis sobrinos que mi padre, su abuelo, inventó el Tetrix, ¿verdad? Dice, porque acomoda las piezas de tal forma que deben el vapor circular por toda la vaporera, por todo el lugar, para que se cosa bien. Porque si una pieza la acomodas mal, sale mal cocida, roja la carne, dura. Entonces, no es aventarla ahí como caiga, es acomodar pieza por pieza para irle dando el acomodo para que el vapor circule. Entonces, por eso desde muy temprano en la madrugada se está preparando la birria, porque es acomodar pieza por pieza, además de lavarla pieza por pieza y que esté limpiecita, es acomodarla de una por una, y de repente ven, no me gustó cómo quedó, espérame, dame otra, esa sí embonó, y eso que parece tan simple, tan sencillo, y que algunos, bueno, uno de mis tíos no creía en eso, y él, pues, nomás la aventaba, y sí salía, y dice gente, ¿por qué sabe diferente a la de tu tío? Ese pequeño detalle es muy importante para que se cueza bien la carne, porque la carne de chivo, repito, es difícil de cocinar, ¿verdad? Entonces, ese pequeño cúmulo de detalles, digo, más las salsitas, hay que comprar buen jitomate, buen tomatillo, buen chile de calidad. Vamos, materia prima de primera calidad para que te salga también una salsita buena, ¿no? Porque aunque mi papá siempre ha dicho, ¿quieres probar una buena birria? Primero cómela sin salsa. Sí, totalmente de Si te acuerdo. gusta, es buena, porque la salsa tapa muchas cosas, ¿eh? Dice, y la verdad, dice, yo reto a mis clientes a que se coman un taco de birria sin salsa y verán cómo les sabe, ¿no? Y yo lo he probado y sabe riquísima, la verdad. Sí, sí, sí. Tocayo, justamente al tener ya más de 6 décadas el negocio, pues han pasado muchos personajes, muchos artistas, políticos. Platícanos justamente cuáles son los más reconocidos, los que más se les hicieron el día y las anécdotas que conllevó su presencia. No, pues bueno, mira, mi papá en su juventud fue muy aficionado a las peleas de gallos, iba a los palenques, entonces ahí conoció a muchos artistas. La mayoría no iban al negocio, él les llevaba la birria, ¿verdad? Al palenque, porque llegaban los artistas y una birria del chavo de acá, ¿no? Y el promotor y el empresario del palenque, pues, Chuyito, pues, fulanito, ¿quién? Don Pedro Vargas,
David Reynoso, bueno, la lista es larguísima de los que venían y le encargan, pero que fueron allá al local, pues un Lorenzo de Monteclaro, un artista, cantante de música norteña, llegó a ir ahí al local, ahí estuvo. Carlos Mercenario, después que ganó su medalla de bronce en los Olímpicos, como mi papá también fue muy deportista, bueno, ya ahorita ya no, pues ya está muy viejito, pero le dio mucho por el atletismo a mi papá, entonces llegó a invitar a Carlos Mercenario, luego le dio por ir a las luchas, nos llevaba a la lucha libre, entonces luchadores, el Dos Caras, el Ultraman, el Blue Demon, el Hijo del Santo, ¿no? Fueron ahí. No más que, pues, ellos llegaban de incógnito, pues nosotros los llegamos a conocer sin máscara, te voy a ser sincero. Iban sin máscara. Iban sin máscara y sabíamos quiénes eran, ¿no? Entonces, pues nosotros, ¿qué hubo, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Pues no les decíamos, ay, Ultraman o fulano, pues no, ¿verdad? Iban ahí, pero pues era fácil distinguir que eran especiales porque eran unas cosotas así y se echaban 1 kilo de birra en una centana. No, este cuate es de otro planeta, ¿verdad? Pues sí, eran deportistas. Han ido muchos, te digo, artistas, deportistas. La señora Flora Moreno, que llegó a ser medallista en centroamericanos, también muy amiga de mi papá. Y bueno, pues el más famoso, que es aparte de la familia, pues es primo hermano Teo González, pues él es, pues él incluso del business de la birria, pues él le sabe de todo, pues él es para mí como un hermano mayor, ¿verdad? Porque cuando él queda huérfano, entre las personas que lo cuidan, además de mi abuela, pues está mi madre también lo cuidó de chiquito y cuando crecimos, pues para mí, él fue como un hermano mayor, ¿verdad? Él me llevó a la escuela la primera vez, él de repente me cargaba, yo de pequeño fui operado de los ojos, tenía estrabismo y me la pasé bastantes meses vendado de los ojos, entonces pues a tientas y él me agarraba y me guiaba y me llevaba, entonces pues él es quizás el que teníamos, pero aparte él es familia, ¿no? Por eso es el más conocido, el más famoso, y él ha llevado luego a otros artistas, ¿no? De repente va ahí Jorge Falcón y pues los invita a la birria. Uno que últimamente ha ido asiduamente ha sido Juan Osorio, productor de telenovelas y esas cosas. De repente llega y a echarse su platito de birria. Y pues han ido futbolistas, porque bueno, Teo González fue futbolista y pues llegó a llevar futbolistas que comieran allí. A mi papá, bueno, como te digo que era deportista, mi papá luego le dio por el atletismo, futbolista, le gustó ir a las luchas, el ciclismo, le gustó, tiene su bicicleta de carreras, los señores Sánchez, Hilarión Sánchez, Lázaro Sánchez, que pues, aquí a nivel León, pues son una leyenda, y allí iban al negocio, entonces, pues, la lista es larguita, y de políticos, pues, de repente por ahí iba don Miguel Montes, aquel fiscal del caso Colosio, por ahí llegó a ir ahí muy discretamente, echa su platito de birria, los señores Ayala, que son famosos y amigos de mi padre, y bueno, y hasta también personajes de Lampa, ¿verdad? Como el famoso Garruñas, que hasta como él era Daniel Campos y mi papá es Jesús Campos, decía, no seremos parientes, y ¿qué hubo, pariente? No, bueno, también llegaba ahí, pero no, bien, buena relación con él incluso, pues más ya sabemos que el señor era de ciertas cosas no muy presumibles, pero pues era muy amigo de mi padre y muy buen trato con él. Entonces, personajes de todo tipo no ha habido que han ido al negocio de mi padre, ¿no? ¿Cuáles son, si tuviésemos que mencionar, o en este caso, si tendrías que mencionar, tocayo, 3 grandes satisfacciones que te ha dado el negocio de la familia, ¿cuáles serían? Bueno, la primera, yo creo, y esa es de mi padre, hay que apuntársela, pues que tapó bocas, ¿no? Sí, claro. O sea, se casó con la mujer de su vida, Sí. la mujer que amaba, y ni fue alcohólico, ni la tuvo viviendo en la pobreza, ¿no? Le dio una vida muy digna y formó una maravillosa familia, pues tiene 6 hijos, una monja, 5 profesionistas, y aunque el menor no estudió, pues, él es digamos, el que heredó, ¿verdad? Sí. El sazón, el toque, pues yo diría que el talento de mi padre en esto de la vida, y él lo ha sostenido
mucho de estos 60 años pues, son mérito de mi hermano menor, de Jesús, de Chuy. Es mucho mérito de él porque, pues caramba, normalmente de la primera a la segunda generación sí hay gente que dice, híjole, ya no es lo mismo, cuando estaba el papá, ese sí era buena. De hecho. Y la verdad la gente sigue chuleando, sigue disfrutando la birria y la siguen diciendo qué buena está. Y mucho tiene que ver con mi hermano, el menor, y es el más chico, y es el que creo que heredó la sazón, el talento de la birria. Y él carga sobre sus hombros mucho de ese prestigio. Yo creo que esa es la segunda satisfacción, creo que te puedo decir, ya que la toqué indirectamente, pues es que ya vamos por la segunda generación y el negocio se mantiene. Y ya estamos por ahí, el gran reto, me preguntaban por ahí cuál es el gran reto, pues enamorar a la tercera generación, ¿verdad? Que los sobrinos, los hijos nuestros, los nietos de mi padre, se enamoren y le den continuidad al negocio. Y en esa andamos, ¿no? Con ese gran reto. Esas son quizás dos. Y la tercera satisfacción, pues sin duda es, para mí, a mí te lo digo, sí me es sorprendente. Nunca pensé que esto fuera a llegar a pasar, pero que cuando se hable del barrio de San Juan de Dios y se mencione la birrería de San Juan de Dios como uno de los negocios icónicos del barrio, caramba, pues es todo una cosa maravillosa, ¿no? Porque, pues digo, para mí las nieves y varios negocios que hay ahí y que la birrería esté dentro de esos negocios icónicos es fundamental. Totalmente. Su papá, afortunadamente, don Jesús, sigue vivo y sigue muy bien de salud, 84 años. 84 años va a cumplir ya. ¿Qué dice en cuanto a lo logrado y qué les comparte en cuanto a si hay algún pendiente como en la historia del negocio? Mira, de lo que ha logrado él se siente orgulloso y yo creo que él no imaginó que fuera a llegar tanto porque él, bueno, aparte pues es una persona con pocos estudios, digo, lo sacan de cuarto de primaria para que se enseñe el oficio y todo. Yo creo que él nunca se imaginó que su negocio fuera a crecer tanto y a tener un prestigio tan fuerte, pero pues, se siente muy orgulloso, ¿no? Porque él sabe el esfuerzo que le puso. Él siempre nos ha dicho, hijos, dedíquense a lo que quieran, pero sean los mejores, o sea, sean de veras lo mejor en lo que se dediquen. Y él lo ha plasmado eso en su negocio. Dice, yo me propuse ser el mejor birriero y incluso, bueno, un tipo muy honrado. Yo creo que esa es de las cosas que más nos ha enseñado mi padre, un hombre de palabra. Yo tengo una anécdota muy, muy, muy hermosa, muy dolorosa y muy hermosa, de donde me enseñó a ser hombre de palabra. Un día se me ocurrió apostar mi bicicleta que me acababan de traer los Santos Reyes en un partido de fútbol Chivas-León y perdí y me llevó a que entregara la bicicleta. ¿Cuántos años tenías, tocayo? No, pues yo tendría unos 10 años, 11 años. Apostó, ¿verdad? No, él me oyó y se quedó callado y en cuanto perdí, entréguela. No, entréguela, para que para el otro se enseñe a abrir la boca con responsabilidad. Agradecidísimo porque me enseñó a hacer, y él es un hombre de palabra, un hombre honrado, un hombre que cuando estuvo en la Unión de Tablajeros le dieron muchas veces la tesorería porque era el único que entregaba cuentas claras, ¿verdad? Y así ha manejado su negocio con esa limpieza. A él, proveedores, llego con el proveedor, oiga, me faltaron 5,000 pesos para pagarlos. No se preocupe, me los da la semana que entra porque saben que pagamos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones que mi padre ha forjado, un prestigio no solo en cuanto al producto, sino en cuanto al negocio y su persona, su honradez, su honestidad, el valor de su palabra. Un tipo que nos ha enseñado muchos valores, a ser derechos, a ser rectos, a ser frontales, francos. Esa es otra palabra muy importante porque no el doblez, Mi papá de repente, pues, sí, cuando te dice algo te lo dice directo, mira, te va a molestar lo que te voy a decir, pero esto y esto y esto, y si no te gusta, ni modo, pero así es. Entonces nos ha enseñado a ser muy francos en nuestros decires, a no mentir, a no andar como viboritas circulando por debajo de la tierra. Yo creo que son las grandes satisfacciones que él ha plasmado en el negocio, ¿no? Pero hablando propiamente del negocio, yo creo que él no se imaginó que fuera a llegar a tanto. Yo creo que él no vislumbró. Él quería ser el mejor, pero nunca pensó en esa trascendencia que está teniendo. Y pues se siente orgulloso porque lo ve y lo platica y dice, bueno, pues sí, pero yo creo que él no lo dimensionó así. Yo creo que los hijos lo fuimos también impulsando. A que le diera más fuerza al negocio. Y ahí vamos, ¿no? Y ahora tenemos nuestros retos nosotros, te repito, el gran reto es la tercera generación, ¿verdad? Correcto. Por lo compartido por su padre,
Y por lo aprendido de forma propia, ¿cuáles son esos aprendizajes que cuando alguien se acerca y dice yo quiero emprender en cualquier otro giro, no solamente en el tema del emprender en una birrería, cuáles son esas recomendaciones que justamente les das, tocayo? Sí, mira, y esto he aprendido de mi padre. Ser perseverante. Si empiezas a poner un negocio, sobre todo gente que se ha acercado y quiero vender comida, quiero vender no solo birria, otras cosas, una frase que mi papá decía: descansa cuando te mueras. Que la gente sepa que el día que se le antoje comerse tu producto, ahí vas a estar. Nada de que llegas y, uy, hoy no vendió. Ah, es miércoles, los miércoles descansan, ¿no? Que va a haber días en que vas a estar solo, porque los hay, días malos donde pues sí, pues, hoy no vino mucha gente a comer el producto. No importa, pero aquí estoy. Y entonces, ese es el principal consejo. Sé perseverante, terqueale. Un negocio no se va a hacer grande en 3 días ni en 3 meses. Tienes que terquearle, terquearle, terquearle. Ese mi padre, si yo me hubiera rendido, porque los primeros meses, como te platiqué, pues no vendía, no realizaba, no, pues yo no tendría este negocio. Pero yo le terqué, le terqué, le terqué, le terqué. Y eso, ser perseverante. La perseverancia es quizás el mayor aprendizaje que nos ha dejado, ¿no? Y él dice, que tu clientela sepa que a la hora y el día que se le antoje, ahí vas a estar. Puedes tener un cliente que en meses... Es más, te lo pongo fácil. Acaba de ir una clienta que nos dijo, tenía 20 años que no venía y hoy se me antojó y aquí están. Aquí están al pie del cañón y mira, aquí está mi birra y me lo voy a llevar. No se aleje tanto, no, va a ver que ya no, pero así lo dijo. Tengo 20 años que no venía, hoy se me antojó y aquí estoy. Entonces, sí, hay clientes que pueden durar meses que no van, pero el día que se levanten con el antojo, que sepan que ahí estás, al pie del cañón. Entonces, esa parte yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes que a manera personal y que luego lo he aplicado en mi vida cotidiana, la perseverancia. O sea, ser constante, 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 constante. Eso te permite triunfar, sin duda, la perseverancia, ¿no? Logras, pues dicen por ahí, ¿no? La gotita de agua agujera rocas, así que por su constancia. Así que hay que insistir, insistir. Y me parece que eso es uno de los valores más importantes, entre muchos otros que mi padre nos ha enseñado, que ya te mencioné, pero ese para mí ha sido uno fundamental, fundamental. Tocayo, me llama la atención cuando hacía el recuento de la información para justamente preparar el programa. Pues yo creo que mucha gente sí conoce este tipo de las piezas que conforman justamente cuando platicaba sobre el proceso de preparación. Pecho, pierna, rodilla, el caballo, el montalayo. ¿Hay alguna otra que no se mencione? Un producto que mucha gente le hace el fuchi es la cabecita del chivo. La ven y, ay, ¿qué se le come? Y hay clientes que lo reto, mira, le voy a poner, le voy a servir una y se la va a comer, como yo le diga, mira, pruebe el cachetito. Ah, está bueno. Pruebe los cecitos. Pruebe el ojo. Ay, ¿cómo que el ojo? ¿Ha probado el tuétano? Sí, le vas a ver a tuétano. ¿A poco? Ay, de veras. Bueno, yo tengo una anécdota con unos compañeros maestros, ¿verdad? Que a veces me decían, tráete una birria para el colegio, para comer. Y un día les llevé varios kilitos de birria, éramos como 30 maestros, ¿no? Pues llevé varios kilitos. Y yo me llevé una cabecita de chivo para mí, ¿no? Y todos bien curiosos. ¿Y eso qué es? Una cabecita. Pruébenla. No, pues la siguiente vez todos me pidieron cabecitas, ¿no? Mi hermano, apártame como unas 15 cabezas porque todos quieren. Les encantó. Entonces es enseñar a probar a la gente, ¿no? Cuando nos llegan esos clientes nuevos, pruébela, ¿verdad? Y una vez que la prueban, pues hay quien te dice, no, no me gustó, muy respetable, está bien. Hay quien no le gustó. Yo tuve una maestra que fue mi directora en el hispanoamericano de mi carrera, que ella dijo, a mí la birria no me gusta y no me la haces probarla. Perfecto, maestra Patricia, respetable. Y cuando a veces llevaba birria, decían, dale, no, no, no. Ella dijo, no me gusta y es respetable y no le gusta y no se la voy a dar, no le voy a hacer la travesura. A ella le traje sus taquitos de bistec para que ella se los coma, ¿verdad? Porque, saludos, por cierto, a la maestra Pati Aranda, ¿verdad? Muy, muy querida maestra, una gran formadora en mi carrera, una gran formadora. Y esa parte es importante, ¿no? El enseñar a la gente que pruébelo, tráctelo y huélalo, ¿verdad? Y entonces vamos viendo qué le gusta, qué no le gusta. Y creo que esa es otra enseñanza que mi padre nos ha dado, ¿no?
dar a probar. Prueben las cosas antes de decir si me gusta, no me gusta. No se guíen por el aspecto o el comentario, ¿no? Porque luego hay gente que llega y no, Montalayo no me dé porque dicen que está hecho con sangre. No es moronga, no está hecho con sangre. Es al contrario, es un producto muy limpio. Pruébelo, ¿verdad? Y ya la gente lo prueba y ¿qué te gusta? 8 de 10 les gusta, de los que nunca lo han probado, ¿no? Uno que otro sí dice, no me gustó, no pasa nada. Pero ya lo probó, ya sabe que no le gusta, ¿verdad? Ya se puede morir en paz, ¿verdad? Ya lo probó. Correcto. Correcto. Muy bien, ¿cómo ves? Muy bien, tocayo, pues muchísimas gracias. Un placer platicar contigo, una charla muy amena que nos dio oportunidad de conocer más a detalle sobre este negocio de birrería San Juan de Dios de 60 años de tradición aquí en León. Gracias a ustedes por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Recuerden que si quieren emprender, su tiempo ya está corriendo.